Al fin, el jueves pasado llegó a nuestros cines una película que es considerada por muchos la mejor del año, una película esperada por casi todos durante años, un drama basado en hechos reales que te hará reflexionar, plasmando la crueldad humana, la avaricia, corrupción en su máximo esplendor. Una película de Martin Scorsese que aún a sus 80 años sigue siendo un cine con una calidad increíble que sinceramente cuando terminé de verla no sabía cómo sentirme al respecto, pero estaba satisfecho. Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de The Killers of the Flower Moon, o en español, Los Asesinos de la Luna. Para empezar, hay que decir que esta película está basada en el libro más vendido en el año de 2017, llamado Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Grant. Esta historia habla sobre una tribu estadounidense, los Osage. Estos, después de haber sido desplazados de sus tierras ancestrales, llegan a una reserva en Oklahoma donde hay mucho petróleo, y de ahí los Osage se convierten en una de las tribus más ricas de América. De aquí es donde parte toda la historia. Los Osage, al ser de las tribus más ricas, empiezan a adquirir poder. Se nota en todo el pueblo quiénes son los que mandan, pero con todo ese dinero y ese poder, también llegarían enemigos. Blancos resentidos que no soportan el hecho de que los indios tengan todo ese dinero en su poder. Aquí es donde entran los protagonistas de la película. Por un lado tenemos a la tribu de los Osage, que se conforma de 4 hermanas y su madre. Bueno, estos en los más altos rangos, ¿verdad? Porque todavía es una tribu muy extensa. Por otro lado tenemos a los hermanos Ernest y Brian Burkhardt, y a su tío William Hale. Ernest es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Está medio traumadito el güey. Junto con sus hermanos, se dedican a robarles a los indios. Al principio les roban de a poquito, les quitan todas sus joyas, abren sus tumbas para sacar las riquezas con las que estos son enterrados. Pero aún así, van matando selectivamente a sus víctimas poco a poco. Todo claro, orquestado por su tío William. Pero un día cambiaron la estrategia, y es que Ernest se encontraría con Molly, una de las 4 hermanas de los Osage. Él se ofrecería a llevarla a su casa. Termina encantado con su belleza, y ahí es cuando empieza el plan más grande. El tío de Ernest le dice que sí es una chica guapa, pero que más allá de eso tiene riquezas enormes, y toda esa familia está muriendo de poco, ya que todas tienen diabetes. Solo hace falta un empujoncito. Ernest y Molly se enamoran, se casan, tienen hijos, pero la diabetes comienza a apoderarse de Molly. Cada día se siente más mal, y más allá de que la diabetes se apodere de su cuerpo, los Osage mueren más y más poco a poco. En ataques sutiles y arreglados empiezan a ser asesinados. Esta comunidad, cansada de los asesinatos, se empiezan a movilizar buscando ayuda del gobierno, en su misma ciudad, pero estos no son escuchados. Y por detrás, el tío William orquesta todos los asesinatos de los Osage para quedarse con toda su fortuna. Tiene comprado a la mayoría del pueblo. Los doctores se encargan de ir matando poco a poco a la familia con un falso tratamiento contra la diabetes. Se mete él mismo en su cabeza para hacer que duden hasta de ellos mismos. Los ayuda con todo lo que puede, pero bajita la mano los va matando uno por uno. Algunos más crueles que otros, algunos más complicados que otros, pero su plan marcha a la perfección. Esto es el resumen más concreto que pude hacer porque esta historia de 3 horas te cuenta mucho. Literalmente las 3 horas son de una construcción increíble del conflicto. Hay más factores dentro de esta. Personajes secundarios que al principio no son relevantes, pero terminan siendo de suma importancia para el final. Realmente esta historia está muy bien contada. Dura 3 horas, pero ni siquiera se sienten. Si vas siguiendo el hilo de la historia, te transportas tú a ese momento. Vas navegando entre el conflicto sabiendo lo que va a pasar, pero sin poder hacer nada. Realmente Martin Scorsese se mamó con esta adaptación del libro. No les voy a decir que es la película más emocionante que existe, ni la que tiene más suspenso ni acción, porque solo tiene una pizca necesaria de todo esto para hacerla brillar. Lo demás es ir construyendo una buena historia, llevando al espectador de la mano para que entienda el impacto que causó la llegada de los blancos a esta comunidad, para entender la crueldad humana, la avaricia, la corrupción que a día de hoy se vive más que nunca. Representa muchas cosas de las que el ser humano haría por dinero. Ser un falso frente a tantas personas, contarle una historia diferente a cada persona que te encuentras solamente para quedar bien y sacar beneficio. Quedé maravillado, satisfecho con esta película. Esa es la palabra que la define. Quedas satisfecho al ver esta película. Ahora, hablemos de las actuaciones. Siempre es un deleite ver a Robert De Niro, a Leonardo DiCaprio, pero Lily Gladstone, como Molly, de verdad hizo un papel increíble. Una persona con mucho dinero,
consciente de que la mayoría de los hombres la quieren por eso. Empieza a enamorarse y pierde la batalla. Cae en las redes de Ernest y él bajita la mano dándole poder, pero sin soltarle toda la correa, la manipula. La ama, la destruye por dentro y se nota muy cabrón el cambio de cómo empezó Molly al principio de la película y cómo llegó al final. A pesar de que ella sabía lo que estaba pasando, se le cerraban los ojos por el amor que sentía por Ernest. Confió en él, siendo la persona más consciente, cayó en el amor y casi lo perdió todo. Realmente creo que ella se roba completamente la película. Se siente desde el momento uno que sale en pantalla que es la protagonista y lo hace increíble. Amé su personaje. Nunca había visto a esta actriz. Creo que por ahí había escuchado que esta actriz estuvo a punto ya de dejar su carrera porque no conseguía ningún papel. Pero con este papel, créanme, yo siento que puede estar nominada hasta a un Oscar. Veremos cómo le va después. En cuanto a los demás, son actuaciones buenas, todos convincentes. Robert De Niro pues hace un papel muy bueno, pareciendo ser la persona buena del pueblo, pero por detrás siendo un manipulador hijo de puta. Muy buen papel, la verdad, nada que reprocharle. Leonardo DiCaprio lo hizo bien. Siento que este fue un papel distinto al que él está acostumbrado. Tuvo momentos donde brillaba, pero sí siento que a veces como que sobreactuaba. En ciertas escenas, no en todas. Son como dos que lo sentí medio falso. Pero las demás estuvo igual de increíble que los demás. Cuando se le murió su hijo y empezó a retorcerse del dolor, hasta yo lo sentí. Amé esa escena. Y bueno, el final de la película cierra muy bien con la historia. El gobierno al fin les hace caso a los Osage, van a investigar los asesinatos porque ya al final se pasaron de verga y literalmente volaron en 1000 pedazos una casa con personas dentro. Y de ese grupo de investigación es de donde nace el FBI. Encuentran al culpable y saben que todo apunta al tío William, pero no tienen pruebas concretas. Su única prueba es intentar hacer un trato con Ernest para que él declare en contra de él. Pero está presionado por el grupo de élite de su tío y termina siendo arrestado porque todos los cargos del tío le cayeron a él. Termina siendo arrestado por falsas promesas de su tío diciéndole que lo iba a sacar. Y, pequeño paréntesis, me pareció interesante la aparición de Brendan Fraser. Sale como, ¿qué serán? 20 minutos en pantalla siendo un abogado. Pero, bueno, yo soy un fan de La Momia y después de que salió de Whale y renació su carrera, me está gustando verlo ya en más películas más dramáticas, más serias. Esperemos sea un repunte de su carrera. No hay mucho que decir de esta actuación, solo es un abogado corrupto. Lo hizo bien, presiona. Estuvo interesante, pero me gustó mucho, me sorprendió el cambio más que nada. El final es muy interesante porque te lo cuentan como un monólogo, te dicen cómo terminó la vida de todos. Me gustó esa parte, fue un final distinto, que sí te saca de onda, pero lo disfrutas. Hubo por ahí un cambio de Martin Scorsese, y como les dije hace rato, esta película te deja satisfecho, con un buen sabor de boca. Realmente es cine. Mi calificación final para The Killers of the Flower Moon es de 9.8. Me encantó, amo las historias basadas en hechos reales porque con el simple hecho de imaginarme que sí pasó, me genera una sensación de intriga por saber más del tema. No le doy el 10 por el simple hecho de ser mamador. Pocas películas en el canal tienen el 10 y son porque esas mueven algo dentro de mí que hacen que les dé ese plus para conseguir el 10. Al final de cuentas ya saben que yo no soy un crítico profesional de cine, solamente soy un fan de este séptimo arte como muchos de ustedes. Cada quien tiene su opinión y no siempre vamos a coincidir en todos en todo. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película, la vas a ver, tienes ganas de verla, no tienes nada de ganas. La flojera que dura 3 horas, cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para seguir debatiendo más sobre este drama increíblemente contado por Martin Scorsese que te deja un pensamiento en tu cabeza de que no te puedes imaginar que en realidad eso pasó. O sí, pero se te hace difícil. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios, ya saben, para que sigamos debatiendo más sobre esta película. Y una vez más amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.